Algo más que pescado. El plato típico de la gastronomía entrerriana y clásico de la Semana Santa esconde una enorme riqueza. Hoy Ángel Sánchez nos invita a descubrir platos, variedades y lugares siempre cerca del río. Una propuesta rica en conocimiento y sabores sobre algo más que pescado. No puedo dejar de admirar el trabajo que hace, es impresionante. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bárbaro. El trabajo, tal vez más evidente sea el resultado del trabajo en la cocina. Pero además hay un trabajo anterior, que es, como decía yo, el trabajo de un estudioso en el tema. Obviamente el pescado se ha convertido en un ícono de Paraná y de Entre Ríos en particular, ¿no? Nos ayudó mucho la historia de las religiones que utilizan el pescado. La colectividad judía pasa lo mismo que con la católica, se prioriza mucho el pescado en su alimentación y está muy contenido, digamos, pero la historia católica ha llevado a que ese discurso de la Semana Santa se convierta realmente en un atractivo turístico, en parte del desarrollo regional de la parte productiva. Es increíble cómo en esta temporada el pescado es muy difícil de conseguir, desaparece rápidamente cada vez que pescan algo. La gente acopia porque en Semana Santa todo el mundo quiere pescado. Es más, los paranaenses, hay mucha gente que solamente come pescado para la Semana Santa. Pescado de río, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que son consumidores a veces de pescado de mar y no de pescado de río, porque en realidad los paranaenses no somos tan consumidores de pescado como pareciera. Por eso a veces te descoloca cuando alguien te pregunta, ¿y dónde puedo comer un buen pescado? Y vos decís, ¿y dónde puede ser? Ajá, esa es buena. Fíjate que hacete esta hipótesis. Te llama un amigo y te dice, che, te voy a visitar, llévame a algún lugar donde podamos comer un buen pescado. Mucha gente termina recomendando algún lugar en Santa Fe. Sí. Para asegurarse de no meter la pata, ¿no? Sí. Cuando en Paraná tenemos 5 o 6 lugares extraordinarios, digamos, para comer pescado por la forma en que lo preparan, pero debe haber fácilmente 25 o 30 lugares para comer pescado. Y lo desconocemos. Pero, sí. Y hacerlo tampoco lo sabemos hacer por lo menos en lo que a mí respecta. Yo lo he comido a la parrilla o tal vez frito en alguno, pero no mucho más de eso. Acá hay 3 variedades de pescado que tienen una historia particular. Tenemos boga. Boga, estas dos versiones son boga. Boga a la napolitana, podríamos decir, por la forma en que está preparada, o a la pizza, depende quién lo exprese. Eso es al limón, es solamente un poquitito de sal, pimienta y con jugo de limón al final, nada más. A mí me gusta así. Esa es la versión más simple y yo diría que si tuviera que elegir de toda la comida pescado, un plato que represente bien a la cultura paranaense, diría que es esa y la empanada. A mí me gusta el pescado con gusto a pescado. ¿Viste? Aldo Bachete tenía un local, una verdulería, el aviso decía tomate con gusto a tomate. Bueno, a mí me gusta el pescado con gusto a pescado. Eso era en la feria. La feria, claro. Y allá las empanadas son de tararira. Las empanadas son de tararira. La tararira es uno de los pescados que hasta hace un tiempo tenía mala prensa, ¿viste? ¿Por qué? Porque es un pescado feo de aspecto y no era comercial. Pero el despinado lo convirtió porque tiene mucha espina. El proceso del despinado, que es todos los pescados que tienen escama también tienen espinas. Y para poder comerlo asado, filet, necesitas despinar. Y ese proceso que se hace en Paraná desde hace unos 25 años más o menos, hoy ha logrado que todo lo que se ofrezca vaya sin espinas. Entonces la gente ha dejado de tenerle miedo a esto. Y la tararira, se encuentran unas milanesas de tararira porque se puede hacer, como es redonda, se puede sacar prácticamente entera como un bife. Entonces, muy rica, muy sabrosa. Es muy rica, es un salmónido, su carne es clara, es un pescado magro y muy firme la carne. Entonces siempre te va a salir bien, milanesa, filet. ¿Y la tararira? Se puede hacer en milanesa. Sí, es lo más reconocido que hay. Mirá vos. Sí. En un libro que vos me regalaste hace unos años, decía que había, no me acuerdo el número de variedad de pescados. Sí, especies. Más de 230.
Lo que identifican los pescadores, porque por ejemplo los pescadores te dicen mojarra chica y mojarrón, Claro. y lo clasifican como 2, pero en realidad hay 7 especies de mojarra. Los sábalos son 4 especies, los armados son 3, las rayas son 2, los surubíes son 2, el pintado y el manchado. Pero ¿por qué nosotros conocemos solamente cuando te dice qué puede comer? Y te dice Porque, dorado. porque hay patú? solamente 14 o 15 especies que son comerciales. ¿Comestibles o comerciales? No, comerciales, todas son comestibles. Pero vos no vas a la pescadería y le decís, me da 1 kilo de mojarra, porque no hay Claro. quien te lo provea. Claro, claro. Lo que se pescan y se comercializan son 14. La mitad de cuero, la mitad de escama. Cuéntenlo, patí, surubí, ¿viste? Y en los de escama, desde pejerrey hasta el sábalo, tenemos más o menos 6, 7 variantes, incluida la carpa, ¿no? El pacú. Pacú. ¿Es solamente de criadero? Comercialmente sí, porque la pesca, el pacú es un pescado escaso en realidad, no es de cardumen como es el sábalo, como son la mayoría de los otros peces, sino que son más bien especímenes solitarios, ¿no? Y los especímenes importantes, grandes, que tengan más de 3 kilos, digamos, son muy difíciles de pescar y desde que existe el túnel solamente se pescan bien desde Corrientes para arriba. ¿El Entonces, túnel produjo la muerte del pacú? Produjo la ruptura de la circulación del pacú hacia Buenos Aires. Antes se pescaba pacú hasta el borde donde empieza el agua salada sobre el mar. En el río de la Plata se pescaba, pero desapareció por el túnel porque se modificó el curso del río. La formación del islote y el lomo que formó el río aparentemente han sido una barrera que evitó la migración continua por el fondo, porque circulan por la parte baja, ¿no? ¿Y solamente pasó eso con el pacú o con alguna otra especie? Yo no lo sé con las demás especies, pero los pescadores dicen que el pacú le pasó eso. Hay algunos que dicen que también el manguruyú, que es otra de las especies que se parece mucho al surubí, el manguruyú, pero la verdad que no sabemos, porque el manguruyú ya está en retroceso hace más tiempo. Claro, claro, claro. Si vos tuvieras que decir cuál es el más representativo de Entre Ríos. No, son los 3 más simbólicos. No hay uno. Los 3 más simbólicos son dorado, boga y surubí. Ahora, en la gente de barrio es el sábalo, ni hablar. El sábalo tiene más gusto a barro, ¿no? No, el sábalo es un pescado de un sabor muy intenso y un aroma muy intenso. Si no te gusta el pescado muy fuerte, no es el pescado. Igual que el armado. Son los 2 pescados de sabores más intensos, bien marcados. Muy rústico. Algunos pueden tener gusto a barro, que en realidad, más que gusto a barro, lo que es feo realmente es lo que se llama petróleo, porque los barcos pierden combustible, aceite o lo que fuera, y en el río esa burbuja aceitosa se baña de arcilla y se forma como un flóculo que va flotando a media agua y los pescados se la morfan, porque como chupan barro, entonces se les almacena combustible en la grasa y tienen olor a nafta. Ese es lo más desagradable que le pasa al sábalo, por ejemplo. Pero el gusto a barro es una cuestión, depende de quién lo diga, cómo lo limpiaron. Pero es una cuestión fortuita, digamos. Yo no puedo saber si el pescado comió barro o no. Y, escucha, ¿y la boga? Sí. Esta es chiquita, pero están saliendo así chiquitas las bogas en general. Temporadas. Por temporada. Sí, y depende de los lugares de pesca, de dónde se esté pescando, porque, por ejemplo, todo el pescado que nos llega a nosotros desde la orilla del Uruguay, desde el lago, las bogas pesan hasta 5 kilos, 6 kilos, igual que los sábalos, son tremendamente grandes. Y estos son más de los cursos chicos y sobre todo cuando la pesca está complicada, porque hay bajantes y se pesca lo que se puede, entonces los tamaños se empiezan a reducir. Claro. ¿Es cierto que después de una gran creciente viene lo mejor de la pesca? Mira, esto es voz de pescadores. Las crecientes hacen multiplicar las especies y en los años siguientes va a haber mejor pesca. Se llenan las islas y es donde se multiplican los alevinos, crecen sin que los depredadores los alcancen, porque en las islas el agua es muy playa, es muy poca. Entonces los grandes depredadores no entran ahí porque se ponen en riesgo ellos. Entonces es como un resguardo. Cuando hay mucha laguna inundada,
hay multiplicación de especies. Volvamos a la cocina. Esto es surubí. Sí, ¿El surubí es para comer frito? de cualquier manera, cualquier pescado se puede preparar de cualquier manera. Ah, ¿no hay? Nosotros, no. Ah, yo pensé Somos que había... nosotros los que decimos esto se come así o esto se come así. Comer un armado asado es muy rico, pero nunca escuchás decir, no, me comí un asado de armado, Claro. porque no está dentro de los hábitos. Generalmente decís armado y te dicen, uy, qué empanadas, Claro. ¿me entendés? Sí, O qué chupín, sí. ¿El chupino es surubí? de cualquiera. El Ah, chupín es un chupín. guiso, es un estofado, porque no rompes no cortás chiquito. O sea, guiso es cuando cortás todo chiquito y estofado cuando cortás grande para que se vean las porciones. ¿Sabían El chupín ustedes es- eso? Yo no... Mira, me está diciendo una cosa como que... yo no sabía la diferencia entre guiso y... Guiso y estofado tienen solo dos diferencias. El tamaño en el que están cortadas las cosas y que el hidrato de carbono, o sea, fideo, arroz o lo que sea, en el guiso se echa adentro Se integra. y en el estofado se ponen por separado y se juntan. Pero son las únicas diferencias. Pues vos podés hacer un estofado de verdura o de pollo y también guiso. Con los mismos ingredientes vos podés preparar ambas cosas. Pero si los dejás grandes y después al fideo le pones la salsa por separado, eso se llama estofado. Te hago Cuando una- comes con cuchillo Claro. y tenedor, digamos. Te hago una pregunta extra, pescado, ya que estamos desasnándonos sobre la cocina. ¿Se puede hacer un puchero sin carne? Sí. Me mató. A ver, la definición primigenia de puchero es la olla. La olla, que es un tamborcito plano y una manija negra así que se cuelga, eso se llama puchero. Olla de puchero es todo lo que va adentro. A ver, ¿podemos hacer un puchero que lo sirva sin carne? Sí, podés ponerle la carne, los huesos para darle gusto y después no servís la carne. Es un puchero. Serviste las verduras del puchero. Mi mamá te Y sacás iniciaría la una sopa. demanda si tipo le decías puchero sin carne. No, bueno, yo soy carnicero, yo necesito comer más carne que verdura. Claro. Aunque no debería ser, digamos, ¿no? Porque las reglas alimentarias dicen que hoy tenemos que comer 2/3 de verdura, 1/3 de carnes, con la menor cantidad de grasa posible y la menor cantidad de sal posible. Esas son las reglas, ¿no? Pero yo tengo que morfar la mitad, por lo menos tiene que ser carne para mí. Y necesito que la carne tenga algo de grasa, porque estoy formado así, tengo 60 años y así crecí en el campo. Y vos, 60 años tenés. 59. Decime, tus preferencias están indicadas por lo que te gustaba cuando eras chico, más las cosas que no te gustaban cuando eras chico y que después aprendiste a que te gustaran, ¿no? Ahí tenemos marcado todo, pero todo viene del origen de nuestra infancia. Los dulces, los postres, las comidas, siempre está referido o a no me gustaba o sí me gustaba, pero Sí. siempre viene de nuestra infancia. Entonces, eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, la gente grande, todos nosotros, los adultos mayores, vamos a algún lugar y buscamos las comidas más tradicionales de ese lugar. Claro. Nuestros hijos van y piden hamburguesa, papas fritas, Claro, tienen- porque está dentro de su bagaje. Y ¿Qué? no es porque eso sea malo o estén mal aprendidos, es porque en la historia todos nos nutrimos de las cosas que aprendimos cuando éramos chicos. Hablando de eso, a mis gurises les encanta el pescado. Una cosa curiosa, porque son también de más del hamburguesa, como la mayoría de los chicos. Pero el pescado les encanta. ¿Cuál es el pescado para los chicos, si tenés que elegir uno? Cualquiera, menos patí, que es muy gordo. Ajá. El patí no es que haya que castigarlo, hay que cocinarlo de manera que se desgrase. O muy asado, o bien frito, crocante. No hagas milanesa de patí porque es demasiado gorda y es muy grasosa, muy pesado. Cualquier pescado, cualquiera de río, con poca sal. Y preferentemente si tenemos problemas de digestión o peso, no tanta fritura. O sea, en vez de pescado frito, bifes de pescado. Pero cualquiera, todos los pescados. Y tienen sabores distintos, ¿viste? Nosotros tenemos la tendencia de decir, no, lo más rico es tal cosa. Sí, pero si vas a la casa de Sí. alguien que lo preparó maravillosamente, miren, los sabores es una cuestión de emociones. Vos te pones en pareja con alguien y vas a algún lugar y te invita y te dice, mira, vas a probar una cosa riquísima y lo comes y algo que no te gustaba pasa a gustarte un montón. Sí, es cierto. Mi hija no comía morrón y fue a la casa de la suegra y le sirvió un morrón relleno y no se animó a decir que no, lo comió y llegó a casa y dijo, me encanta el morrón. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque los sabores no están en las papilas gustativas. Estos son los sensores que le dicen al cerebro, pero los sabores están acá, en la emoción y en la percepción. Y eso es lo que aprendemos desde chicos. Nosotros necesitamos, soberanía alimentaria. ¿Por qué nuestros chicos no comen miel? Porque en la escuela primaria no le enseñamos a comer miel.
La escuela primaria tiene que enseñar a comer miel, tiene que enseñar a comer cítricos a los chicos. En casa no comas mandarina porque te deja olor y después no te lavas bien las manos y vas a ir a la escuela con olor a mandarina. No, loco, que vayas con olor a mandarina. Los chicos, hay padres de 30 años, 35 años que no han comido miel y no le enseñaron a su hijo a comer miel y la escuela tampoco le enseñó. Nosotros tenemos un problema de cultura alimentaria que a la soberanía la pasamos por el costado. Producimos cosas que hay que venderla en otro lado para comprar las cosas que a nosotros nos gustan de afuera, ¿viste? Este es un caso, el pescado. Y este es un buen momento, la Semana Santa que está próxima, para por lo menos intentar probar algún otro pescado de la enorme variedad que hay. Quiero que me digas en una línea la nueva iniciativa que van a Diplomatura desarrollar. es una forma de capacitación de 200 horas en Colón primero, seguramente en Paraná será la segunda, porque hoy me estaba diciendo la gente de turismo de la provincia. Investigamos qué tenemos en la provincia, qué bebidas, qué comidas, las históricas y las actuales. Y formamos recursos humanos que tienen que ser, ya que está, lo digo para los periodistas, para este medio, todos los medios debieran tener a alguien entrenado en gastronomía, que entienda el lenguaje, que sepa la diferencia entre plato, receta y comida, que sepa diferenciar qué es un vino bueno, qué es un vino malo, y si los nuestros son más así o más asá. No que sean expertos para dar clase, pero sí saber de lo que hablan. Que pueda conducir una entrevista claramente porque va a preguntarle a la colectividad judía sobre las comidas que hacen y aunque no las haya visto sabe que existen y sabe cuáles son. ¿Cuándo comienza la diplomatura? El 5 se hace el lanzamiento, el 6 empieza en Colón. Qué bueno. Y seguramente la semana siguiente empieza en Paraná. Y ya tenemos una demanda enorme, porque en realidad lo que no enseñamos a cocinar, esto es cultura alimentaria. ¿Quiénes somos? ¿Qué comemos? ¿Y cuál es nuestro futuro en el turismo? ¿Qué comidas tienen que llegar al turismo? Te propongo una nueva entrevista y hablamos más en detalle porque me entusiasmo cada vez que venís. Muchas gracias por la visita y gracias por todo esto, que solo verlo ya me llena. Una cosa rara en mí además. Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 en el Instituto.